Bienvenidos a todas y a todos desde la sede del Tribunal Electoral en Panamá y del Instituto de Estudios Democráticos, INED. Agradecemos su participación en nuestro ciclo de videoconferencias, muy en particular la realizada en el día de hoy y titulada Régimen de Recursos Humanos del Estado. En el mismo sentido, le damos la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan en este periplo de actividades de capacitación y de formación ciudadana sobre grandes temas relevantes del país. Vale señalar que estas jornadas se extenderán hasta el mes de diciembre del presente año, que algunas son abiertas y otras, como la presente, están dirigidas exclusivamente al fortalecimiento del recurso humano del Tribunal Electoral, por lo que únicamente habrá transmisión en vivo a través de la plataforma Zoom. En los ciclos de conferencia que organiza el INED participan connotados expositores internacionales y nacionales, quienes nos comparten sus conocimientos y experiencias sobre diversas materias y responden a las inquietudes que ustedes tengan a bien hacerles. Hoy tenemos la oportunidad de contar con un destacado profesor nicaragüense, Humberto Miranda Rivas, quien nos expondrá sobre el régimen de recursos humanos del Estado. Estimados asistentes, recuerden, como es costumbre en nuestras actividades, brindar un tiempo para que los participantes puedan hacerles algunas preguntas a los conferencistas sobre temas que son de mucha relevancia o abordados por el expositor. A continuación, me permito hacer de conocimiento la trayectoria profesional del doctor y profesor Humberto Miranda Rivas. Realizó sus estudios de doctorado en Gobierno y Administración Pública en Europa. Cuenta con una maestría en Gobierno y Asuntos Públicos en México. Asimismo, tiene un posgrado en especialización en gerencia de políticas, programas y proyectos sociales de la Universidad Centroamericana de Nicaragua. Desde hace 7 años es funcionario internacional del Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAC. Es coordinador de la maestría en gestión y política pública, de la maestría en gerencia de calidad y maestría en compras públicas del ICAC, en las cuales también es profesor, así como consultor para el análisis de formulación y evaluación de políticas públicas y gestión de la calidad en el servicio público. Fue funcionario público en la administración pública nicaragüense, y sus temas de interés son formulación y evaluación de políticas públicas. Ahora, sin más, agradecerle nuevamente al profesor Miranda, a quienes brindamos formal bienvenida, sin más dilación, y solo recordarle, respetado profesor, que tiene un periodo de 30 a 40 minutos para su intervención. Muchas gracias. Bienvenido, profesor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias, licenciado y doctor Constantino Riquelme. Agradecerle al Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral de la República de Panamá esta invitación a que nosotros, en nombre del Instituto Centroamericano de Administración Pública, participemos en esta reflexión sobre el tema de régimen de recursos humanos del Estado. Mi exposición la voy a dividir en 3 grandes partes. En la primera exploraré las ideas iniciales en torno al régimen de recursos humanos del Estado. Esa será la primera parte, las ideas iniciales. En la segunda parte exploraré los principales retos de esto que se ha llamado régimen de recursos humanos del Estado, y en la tercera y última parte, hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? Bien, dicho esta explicación inicial, planteo las ideas iniciales. ¿Qué vamos a entender por régimen de recursos humanos? ¿Qué es un régimen? ¿A qué nos sitúa esta expresión? Pues a un conjunto de normas que nos hacen saber cómo hacer gestión del talento humano. Ese término de régimen está asociado a las reglas del juego dentro del Estado para la gestión del talento humano. Ciertamente, cuando hablamos del Estado, nos estamos refiriendo a un conjunto de instituciones que están sectorializadas.
¿A qué me refiero cuando digo que estamos hablando a un conjunto de instituciones sectorializadas? Al hecho de que tenemos un ministerio, un MEF, por ejemplo, un ministerio de finanzas, tenemos un ministerio de educación, tenemos un ministerio de salud y así sucesivamente. Es decir, tenemos instituciones de tipo centralizada, descentralizada, desconcentrada y otro tipo de instituciones como empresas públicas. A ese conjunto de instituciones hace referencia el término Estado. Por consiguiente, cuando hablamos del régimen de los recursos humanos del Estado, nos estamos refiriendo a todo ese conjunto de reglas que abarca a todas estas instituciones. Por consiguiente, es importante tener presente que dado la complejidad y la amplitud del Estado que se expresa a través de los siguientes niveles, ¿verdad? Tenemos el Estado como figura abstracta de organización social, pero luego tenemos, después de ese Estado, de esa expresión abstracta de organización, está el gobierno y posteriormente su administración pública. Considerando estos tres niveles, el Estado como esa expresión de organización social, posteriormente donde esa organización social se hace palpable y visible es a través del gobierno. Y por eso es que periódicamente, dentro de la lógica de la democracia, porque el régimen democrático es en el que en nuestros países se ha adoptado como forma política de acción pública, de la vida pública. Entonces, cuando este tema, cuando está referido al régimen de recursos humanos del Estado, nos estamos situando ante esta complejidad, ante esta visión de conjunto amplia. Estado, gobierno y administración pública. Y con relación a la administración pública, vamos a entender cómo el conjunto de acciones a través de las cuales el gobierno crea valor público. Crea valor público. Y esa administración pública está conformada por recursos humanos. Y esa es la razón de ser de este tema que hoy nos convoca, el régimen de recursos humanos del Estado. Bien, ¿qué otra idea inicial les quiero compartir? Dado que la administración pública, para que funcione, necesita de recursos humanos, se han creado una serie de carreras públicas. Es decir, se ha creado algo que se llama el régimen de servicio civil. ¿Por qué el régimen de servicio civil? Porque es el medio que han encontrado las administraciones públicas para la gestión de su talento humano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también existe otro tipo de carreras públicas. Existen diversas carreras públicas. Y, por ejemplo, los docentes tienen carrera docente a nivel del subsistema de educación básica y de bachillerato. Pero los docentes a nivel universitario también tienen carrera docente universitaria. En el Ministerio de Salud también existe carrera sanitaria. Y todas estas carreras que estoy citando las podemos incluir dentro de el régimen de función pública. Ese es el paraguas que abarca a los regímenes que explican las normas del juego con relación a la gestión del talento humano del Estado. Y así podemos seguir. La policía tiene su carrera pública propia, que es la carrera policial. Los diplomáticos también tienen un régimen de recursos humanos propio que se llama
carrera diplomática. Y así sucesivamente podemos hablar del conjunto de regímenes que regulan la gestión del talento humano en el Estado. Esto es importante tenerlo en cuenta. Mencioné el tema del servicio civil. Dentro del servicio civil tenemos a la carrera administrativa. En el caso de Panamá está la Dirección General de Carrera Administrativa, que también forma parte de este conjunto de regímenes de recursos humanos del Estado que acabo de citar. Entonces, aquí es donde vemos cómo el Estado cuenta con una serie de regímenes para hacer gestión de sus recursos humanos. ¿Verdad? Y esto es fundamental tenerlo presente. Y así podemos ir escudriñando cada vez más qué otras carreras existen públicas para la gestión del talento humano. Esta gestión del talento humano se puede realizar fundamentalmente a través de regímenes que los podemos clasificar en tres tipos. Un régimen de función pública o de empleo público de tipo abierto. Un segundo régimen de gestión de recursos humanos o de empleo público de tipo cerrado. O un tercer régimen de empleo público que lo podemos denominar mixto. ¿Por qué mixto? Porque junta al régimen de tipo abierto con el régimen de tipo cerrado. Expliquemos qué significan estos tres tipos de régimen de la gestión de los recursos humanos del Estado. Muy bien. Por un régimen de empleo público, de gestión de empleo público de tipo cerrado, vamos a entender aquellos que están orientados a carreras públicas. Es decir, el empleado público entra en la jerarquía de puestos, entra en un puesto base y va a ir ascendiendo en la jerarquía de puestos hasta los puestos superiores a través de una carrera pública. Es decir, hay todo un proceso de promoción y ascenso dentro de la jerarquía de puestos. Y a ese tipo de régimen de empleo público se le denomina de tipo cerrado. ¿Por qué? Por la razón de ser de que el nuevo candidato o la nueva candidata que quiere ser parte de la administración pública, para ser parte, única y exclusivamente puede hacerlo concursando para un puesto base, para el puesto base que está en la jerarquía de puestos. Hasta aquí el tipo de empleo público de carrera o cerrado. Pero también he citado, en segundo lugar, al tipo de régimen de empleo público abierto. ¿Por qué se le denomina así? El candidato o candidata que quiere ser parte de la administración pública, que quiere pertenecer a la administración pública, puede entrar y convertirse, puede entrar a la administración pública y convertirse en un empleado público en cualquier parte de la jerarquía de puestos. Es decir, entra a concursar a un puesto o a un grupo de puestos que está en la base de la jerarquía de puestos, o puede entrar a concursar para los puestos de mandos medios, o puede concursar para los puestos de mandos superiores, de direcciones superiores. Y esto le da la categoría de abierto. En el cerrado vimos que únicamente se puede entrar a ser parte de la administración pública en la base de los puestos operativos y se va ascendiendo a los puestos de mandos medios y mandos superiores. En cambio,
en el régimen de empleo abierto, el candidato o la persona interesada en ser parte de la administración pública puede integrarse a la administración en cualquier parte de la jerarquía de los puestos. Y por eso se le llama de tipo abierto. Pero también tenemos el tipo de régimen de empleo público mixto. Es decir, en este régimen hay una serie de categorías de puestos en donde pueden participar tanto personas que están fuera de la administración pública como personas que están dentro de la administración pública. Y participan para ocupar un puesto vacante, una plaza vacante. Entonces, y luego esa plaza vacante puede estar ubicada esa plaza vacante en cualquier estrato de la jerarquía de puestos de la administración pública. Y por eso adquiere la categoría de mixto, porque junta tanto a la visión o al régimen de tipo cerrado como al régimen de empleo público abierto. Estas son algunas de las ideas iniciales para tener en cuenta y comprender qué es el régimen de recursos humanos del Estado. Bueno, en primer lugar, hicimos alusión a el tema de la estructura de funcionamiento en función de el Estado, el gobierno y su administración pública. Posteriormente, como idea inicial, he planteado el asunto de la sectorialización dentro de la administración pública, entendiéndose por sectorialización cómo el Estado atiende las necesidades de sus ciudadanos a través de sector salud, sector educación, sector economía, sector social, entre otros sectores, sector ambiental, y así sucesivamente podemos seguir hablando de esa visión de sectorialización. Y en tercer lugar, como idea inicial, he hecho alusión a los tipos de régimen de recursos humanos en el Estado. Bien, dicho estas ideas iniciales, voy a plantear una más, que tiene que ver con el hecho de el tipo de servidor o servidora pública que necesita la administración pública. Esto es crucial porque de eso depende, en parte, el éxito de la implementación de las políticas públicas. Es decir, si no se cuenta con las competencias del talento humano necesarias para la buena marcha de los asuntos públicos, esto complica aún más la marcha del gobierno. Porque dentro de la administración pública hay una mezcla muy interesante de actores políticos que habíamos citado, ¿verdad? En esa estructura, Estado, gobierno, administración pública. Dentro del gobierno tenemos actores políticos, entiéndase por actores políticos, aquellas personas que son electas periódicamente para ocupar el gobierno, para hacer ejercicio del poder y dirigir el rumbo de un país o de una nación. Entonces, dentro de la administración pública tenemos a los políticos y por otro lado, dentro de la administración están los profesionales o técnicos, ¿verdad? Que tienen que estar constantemente en relación para que funcione la marcha de los asuntos públicos. Y eso hace vital este tema del régimen de recursos humanos del Estado. Porque el técnico, es decir, el profesional contratado para la gestión de la administración pública, está en constante relación
con el político que ha sido electo para dirigir el país. Y esto hace interesante a la administración pública, porque cada 4 años la administración pública está sujeta a esos cambios vertiginosos de dirección política. Y en ocasiones la dirección política no es continua, sino que hay rupturas. Lo que hizo el gobierno anterior no lo quiere continuar el nuevo gobierno electo. Entonces, eso hace en ocasiones que haya una fricción o una tensión entre el talento humano que está como técnico en la administración pública con respecto a el aspecto democrático del político que le quiere dar otro sentido de dirección política a la administración pública. Y esto hace mucho más complejo e interesante estos temas de los regímenes de recursos humanos del Estado. ¿Por qué? Porque no es una cuestión meramente técnica, sino que nos sitúa ante un aspecto fundamental con el que voy a iniciar la segunda parte de esta reflexión que estoy haciendo en torno al tema. Dije que mi exposición la iba a desarrollar en 3 partes. La primera parte eran las ideas iniciales sobre régimen de recursos humanos del Estado, que ya lo he hecho. La segunda parte mencioné que la voy a dedicar a los retos y la tercera y última parte hacia dónde vamos en materia de régimen de recursos humanos del Estado. Muy bien. Seguimos con la segunda parte, los retos del régimen de recursos humanos del Estado. He dicho que esta interacción entre técnicos y políticos complejiza la ejecución y la aplicación de los regímenes de recursos humanos del Estado. Y lo hace interesante para los que nos dedicamos a la administración pública. ¿Por qué? Por el aspecto democrático. Un régimen de recursos humanos del Estado debe priorizar un valor cívico fundamental que es la democratización, es decir, el tema de democracia. El régimen de recursos humanos debe permitir que los técnicos o profesionales expresen sus ideas abiertamente ante el gobierno que está de turno y que esa exposición de sus ideas para mejorar la administración pública no le implique dificultades. Eso es un gran reto. Esta mezcla entre lo técnico y lo político nos debe situar ante la necesidad de mayor democratización. Y democracia implica respeto a las ideas que no son igual a las mías. Miren cómo algo aparentemente tan sencillo en ocasiones repercute en despidos dentro de la administración pública de forma arbitraria. Un valor tan fundamental en la democracia como el respeto a las ideas, a las personas que opinan de forma distinta, puede traer consecuencias graves para un profesional o un técnico. Cuando un técnico que está dentro de una de las carreras administrativas o dentro de la carrera docente o dentro de la carrera militar o de la carrera policial expresa su criterio técnico y no es respetado por ese criterio técnico que expresa, quiere decir que hay que revisar cómo se está ejecutando ese régimen de recursos humanos. Porque puede ser que exista la norma y que se apliquen una serie de gestiones y de procesos, pero en la práctica no se está cuidando con lo esencial de la gestión de ese régimen que tiene que ver con tratar con la mayor consideración y aprecio el criterio técnico de un profesional que está dentro de la administración pública. Y algo interesante dentro de los regímenes de recursos humanos del Estado es que existen profesionales que no necesariamente están de acuerdo con el gobierno de turno. Y sin embargo,
Deben de ser parte porque ese disenso o ese desacuerdo enriquece la buena gestión de las políticas públicas. En lugar de verlo como una objeción o como algo negativo, enriquece y mejora la gestión, ¿verdad? Y eso es lo que hace interesante a la democracia y a la visión de un régimen de recursos humanos del Estado dentro de un régimen democrático. Y eso es uno de los primeros retos. Podemos tener leyes, se pueden hacer los procesos de concurso para una plaza vacante y se puede cumplir con todo el proceso para que la plaza vacante sea ocupada por una persona. Formalmente se cumple con lo que dice la ley. La cuestión es revisar que si el concurso efectivamente fue justo y equitativo o no lo fue. Y cuando no lo es, cuando esa plaza vacante ya tiene un nombre y un apellido y se hace todo el proceso de concurso para esa plaza vacante solamente para cumplir con lo que establece la ley. Entonces, no ha sido un proceso de selección del mejor candidato o candidata para ocupar esa plaza vacante. Aunque legalmente se cumplió con todo el procedimiento, con todo el proceso, en la práctica no fue un concurso justo. Y eso está pasando con mucha frecuencia dentro de la implementación de los regímenes de recursos humanos del Estado. Y hay que cuidar mucho esos aspectos, de que ya las plazas vacantes tengan nombre y apellidos y que se hagan las ternas y el concurso para la plaza vacante solamente para cumplir con lo que dice la ley. Aunque en la práctica ya está con nombre y apellido esa plaza vacante asignada para alguna persona, ¿verdad? Entonces, eso es un gran reto. Uno de los primeros retos que vimos es fortalecer los valores democráticos dentro del régimen de recursos humanos del Estado. Un segundo reto tiene que ver, ese fortalecimiento nos lleva a un segundo reto que es el respeto y la consideración que hay que tener hacia el profesional o técnico que ya está dentro de la administración pública y que emite un criterio técnico y que posiblemente ese criterio técnico no guste al que esté como titular o como ministro o como director general de la institución en la que se trabaja. Entonces, eso es fundamental, ese segundo reto de respeto y de tener en cuenta el profesional o técnico, y esto nos lleva al tercer reto, a que en la administración pública confluyen, es decir, están entrelazados los aspectos técnicos con los políticos. Si no es así, deja de ser administración pública y se convierte en otra cosa. Entonces, siempre ese es un gran reto que hay que tener en cuenta, que es la tensión entre el criterio técnico con respecto al criterio político del gobierno de turno. Entonces, esto es fundamental para tener presente. Y aquí es donde el profesional o técnico que está dentro del régimen de recursos humanos, en específico dentro del Estado, debe de desarrollar capacidades de negociación y de persuasión. Es decir, debe convertirse en un político. Cuando me refiero a político, estoy haciendo alusión a la capacidad de persuadir a otro de que mi idea, de que mi propuesta es la mejor. Que desarrolla capacidad de negociación. En ese sentido, entiendo la política y no solamente en la visión más tradicional de el político es el que está en un partido político. No. Eso es militancia partidaria, no política. La política es mucho más amplia que la militancia partidaria. La política es el arte de persuadir, el arte de saber estar, el arte de crear valor público para la sociedad. ¿Y cuándo se crea valor público? Por ejemplo, cuando un régimen de recursos humanos permite la entrega expedita y pronta de servicios públicos. Cuando una solicitud tarda lo que establece el periodo de ley y no más allá.
cuando se atienden con prontitud las demandas de la ciudadanía, cuando tenemos un sistema de salud acorde a las necesidades de la población. Eso es valor público. Cuando contamos con áreas verdes, con parques que le permite al ciudadano descansar, distenderse, hacer ejercicio, eso es un ejemplo de valor. Muy bien. Otro de los grandes retos dentro del régimen de recursos humanos del Estado consiste en cuidar que realmente las plazas vacantes sean ocupadas por las personas más competentes. Eso es vital, que sean ocupadas por los más competentes. Y eso implica otro gran reto que tiene que ver con la remuneración. Así como se solicita que el servidor público reúna una serie de competencias blandas, competencias duras, así lo dicen algunos de los especialistas en talento humano. Entiéndase por competencias blandas, es el arte de tener buenas relaciones humanas, de saber pedir cosas, de tener cortesía, de saber trabajar en equipo colaborativo. Eso se ha convertido en algo fundamental. Pero eso no basta dentro de la administración. Usted puede ser una muy buena persona, pero eso no basta. También se hace necesario que si usted está en el Poder Judicial, que ahí hay una carrera administrativa propia, una carrera pública, que es la carrera judicial, usted debe tener dominio de leyes, debe saber, debe ser un estudioso, ¿verdad? De la norma, de las ciencias jurídicas. O sea, sí, está estupendo de que usted sea una buena persona porque eso es parte del perfil del recurso humano que necesita el Estado, pero no basta. Debe tener competencias blandas, pero también debe tener esas competencias propias del cargo que va a desempeñar, ¿verdad? Bien, y eso sería a nivel de retos, esos son los principales retos que quiero citar en este momento. Cuidando el tema de tiempo, estoy haciendo alusión a algunas de las ideas, ¿verdad? Teniendo en cuenta que aquí hay mucho más que hablar en el aspecto de retos. Pero finalizo haciendo alusión en cuanto a los retos al tema de la remuneración. Si queremos tener personas altamente competentes, hay que revisar las escalas salariales. Hay que pagar bien al servidor público. Hay que pagarle bien, porque la administración pública es muy demandante de tiempo. Se darán cuenta que hay determinados cargos dentro de la jerarquía de puestos, mandos medios de direcciones específicas y de direcciones generales que trabajan sábados y domingos. Continúan trabajando. E incluso hay técnicos que están dentro de esta jerarquía de puestos de tipo operativo o de asesoría que también trabajan los sábados y los domingos. En cambio, hay otros que no. Entonces, pero eso implica por eso hacer una revisión de la remuneración, de cómo se está pagando, porque eso le da sostenibilidad al régimen de recursos humanos del Estado, el que se tenga el tipo de carrera pública que esté vigente según el sector dentro de la administración. Muy bien, la tercera y última parte de estas reflexiones consiste en hacia dónde vamos, hacia dónde vamos. Recuerden que al inicio expresé que mis reflexiones las iba a desarrollar en tres partes. Ideas iniciales en torno al régimen de recursos humanos del Estado, retos y en tercer lugar, hacia dónde vamos. Vamos hacia una transnacionalización de la administración pública. ¿Qué significa esto? Que las administraciones nacionales
tienen que relacionarse activamente con otras administraciones públicas. Y en ocasiones superan el régimen de recursos humanos del Estado. Más adelante va a superar lo nacional y va a orientarse hacia lo regional o lo transnacional o lo transgubernamental. Vamos hacia ahí. Por consiguiente, el talento humano de la administración pública debe desarrollar una visión regional. Ya no basta con saber lo que ocurre dentro del propio país, sino que hay que estar al tanto de lo que ocurre con nuestros vecinos. El caso de Panamá, ¿qué está pasando con Colombia? ¿Qué está pasando con Costa Rica? ¿Qué pasa con Nicaragua? ¿Qué está ocurriendo con las otras situaciones? ¿Saben por qué? Porque por este fenómeno de transterritorialidad o de transnacionalidad del ámbito de acción de los gobiernos y de las administraciones públicas. Un ejemplo de esto, para que ser mejor explicativo en lo que estoy diciendo, a veces ese concepto de transnacionalización del gobierno puede ser algo muy abstracto, pero no lo es. Voy a dar un ejemplo. El tema de las migraciones. El tema de la migración nos sitúa en relación con otras administraciones públicas y con otros gobiernos. Si en el caso de Panamá hay migración del Caribe hacia Panamá, eso implica que el ámbito de acción de la administración pública se hace transnacional. ¿Sí lo ven? Este gran reto del talento humano y de cómo el régimen de recursos humanos del Estado debe fortalecer competencias de este tipo. Ya no basta con quedarse con saber bien qué dice las leyes de Panamá, sino que también hay que conocer de las leyes de los otros países vecinos. Miren cómo el régimen de recursos humanos, porque una cuestión fundamental dentro del régimen de recursos humanos son los procesos de formación, de capacitación. Requieren fortalecer competencias que nos amplíen el horizonte de lo estrictamente nacional a lo regional, porque ya tenemos un ejemplo concreto de la migración que trasciende a lo nacional y que nos sitúa en relación con otros países y con otras realidades. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? A una transformación digital. A una transformación digital. Y esto implica que los regímenes de recursos humanos deben contar con sistemas informáticos, no solamente para el registro del talento humano que está dentro de los distintos ministerios, sino también debe permitir que se haga rendición de cuentas de cuánto se gasta, cuánto se invierte, mejor dicho, en el talento humano y cómo este talento humano, a través de la acción que realiza dentro de la administración pública, devuelve a la ciudadanía esos impuestos. Y eso se puede lograr a través de procesos de rendición de cuentas, a través de una transformación digital. Tener portales en donde le hagamos saber a la administración pública cuánto gana un servidor público, por qué gana eso, las categorías de puestos, y cómo se le devuelve a la población esa inversión que se hace a través de ese pago por contar con un recurso humano altamente calificado. Y un último gran reto que quiero citar en materia de régimen de recursos humanos del Estado es recuperar un valor democrático fundamental que tiene que ver con la probidad. ¿Qué significa ser una persona éticamente valiosa? Es que lo que digo, lo hago. Es que me creo la ley y no solo la creo, sino
la observo, la aplico. Creo en el tema del Estado de Derecho, entendido como el hecho de que la ley se debe aplicar parejo para todos. Hacia ahí es donde debemos ir, hacia ese fortalecimiento, lo fundamental de todo esto que he mencionado del régimen de recursos humanos, tiene que ver con el aspecto de ética pública, de que es posible construir una administración pública en función de las necesidades más sentidas de la ciudadanía, de la población. Y del hecho de que esta transformación digital no deje excluidos a los que ya están excluidos, porque tenemos muchas personas que están fuera de los medios digitales, están fuera. No todas las personas tienen acceso a un móvil, no todas las personas tienen acceso a una computadora, no todas las personas tienen acceso a luz eléctrica, que es las cuestiones más básicas. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Justo a crear cada día más equidad dentro de esta administración pública, y un elemento fundamental para lograr esa equidad es a través del régimen de recursos humanos del Estado. Muchísimas gracias. Y le pido al licenciado Constantino Riquelme, al doctor Riquelme, que nos ayude con el tema de las preguntas, si hay. Muchísimas gracias, profesor y doctor Humberto Miranda, por su amplia y vasta trayectoria y conocimiento en el tema de lo que es los recursos humanos de las instituciones del Estado. Nos agradó muchísimo su exposición configurada en tres formas o modalidades: ideas iniciales, retos y hacia dónde vamos. Hay una pregunta que surge en el contexto de lo que nos han enviado y hace referencia, dice, en este sistema de recursos humanos, tomando en consideración lo que ha mencionado como los retos y desafíos, ¿dónde se ubica el enfoque de género y las brechas salariales y en la ocupación de puestos de toma de decisiones? Muchas gracias. Bueno, ese es un tema, estoy viendo a ver quién nos dijo esta pregunta. Voy a ver aquí. Espectador anónimo. Espectador anónimo, mire qué interesante. Sí. Espectador anónimo, muchas gracias. El tema de género sigue siendo un gran reto por lo siguiente. La mujer debe ocupar, y digo el tema de género orientado a la mujer, a los derechos de la mujer. Me voy a centrar el género no en una visión mucho más amplia que abarca otros aspectos. Me voy a centrar en los derechos de la mujer, ¿no? Porque el género abarca otras cosas. Si entendemos el tema de los derechos de las mujeres, debemos preocuparnos porque la mujer ocupe puestos de dirección dentro de los regímenes de recursos humanos. Pero no solamente que ocupe los cargos de dirección, sino que se le pague igual a otro hombre que ocupa ese puesto de dirección. Porque ha ocurrido algo dentro de la administración pública. Se le ha permitido a la mujer que ocupe un cargo de dirección, pero no se le paga igual que un hombre que ocupe el mismo cargo de dirección. Y ese es el gran reto en cuanto a equidad, a lo que yo mencionaba de ética pública. El que tiene ética pública no va a permitir, exista o no exista ley, porque la ética está más allá de las normas, no va a permitir que una mujer esté ocupando un cargo de dirección y no se le dé una remuneración similar a un hombre. Entonces, eso es fundamental. Que se le dé acceso a esos espacios, pero también que se le pague bien. Por los múltiples roles que ocupan las mujeres, ¿verdad? A las mujeres le toca ser de madres, de esposas, de trabajadoras. Entonces, y esos roles les ocupan mucho tiempo, ¿no? O sea, no hay cosa más cansada que el trabajo de la casa, porque ese nunca se acaba. El trabajo de la casa no se acaba. El trabajo de la oficina, salimos de la oficina, nos llaman y ya resolvemos algo y ahí lo dejamos resuelto. En cambio, el trabajo de la casa no acaba. Y es por eso que el tema de la mujer debe ocuparnos a nivel de régimen de recursos humanos e incluso crear espacios para que las mujeres en su rol de madres puedan dejar a sus hijos en un centro de desarrollo humano creado por la propia administración pública.
para que ella tenga la oportunidad de desarrollarse profesionalmente. Miren los retos que tenemos a nivel de régimen de recursos humanos. No basta con decirle vamos a permitir entrar a la mujer. Hay que darle condiciones, porque si no, ¿quién cuida al hijo? ¿Quién cuida a nuestros hijos? ¿Quién nos va a cuidar? ¿Se va a quedar el esposo cuidando? A ver qué no se va a quedar el esposo. Entonces, debemos de crear espacios, condiciones para que los niños, nuestros hijos, nuestras hijas, tengan ese espacio para crecer. Y eso también hay que contemplarlo dentro de los regímenes de recursos humanos del Estado. Y con respecto a las brechas salariales, uno de los grandes retos es hacer estudios de la situación laboral salarial dentro de la administración pública y tomar decisiones con base a esos estudios. Hay casos dentro de la administración pública en los que un profesional o técnico gana más que un director general. Tenemos casos en los que un director general gana más que un ministro, o que la secretaria o el secretario del ministro gana más que un técnico que tiene 20 o 30 años dentro de la administración. Claro, pero para esto necesitamos estudios, porque efectivamente debemos de revisar el tema de las brechas salariales a través de estudios econométricos y de análisis salarial. Así que muchísimas gracias por esa pregunta. Muchísimas gracias, doctor Miranda. Hay otra pregunta. Zuleika Campos le pregunta, ¿quién establece los salarios mínimos? ¿Las instituciones o sería del mismo gobierno o sería a nivel de todas las instituciones? Recuerden que los salarios mínimos, ahí es el Ministerio del Trabajo. Pero aquí, cuando hablamos de, mire cómo se complejiza esto, porque el salario mínimo es aplicable tanto al sector público como para el sector privado. Y quien lo hace es la autoridad competente, que es el ministerio, los ministerios del trabajo en cualquier país, ¿verdad? Y hay todo un proceso de deliberación, ¿verdad? Porque también las asambleas legislativas o los poderes legislativos también juegan un papel importante ahí. Sin embargo, las carreras públicas propias establecen techos salariales. Ahí hay que tener en cuenta esas dimensiones. Tenemos un salario mínimo, pero ese salario mínimo puede ser mejorado en dependencia de las carreras públicas. Por ejemplo, en los bancos centrales, algunos tienen carreras propias, o no necesariamente, pero sí tienen hasta a fondos de ahorros propios. Pues para entrar al Banco Central hay que reunir una serie de requisitos que marca una especie de carrera o de trayectoria profesional. Depende del tipo de régimen, como lo hemos mencionado. Si es un régimen de recursos humanos o de talento humano, abierto, cerrado o mixto. Muchas gracias, profesor Miranda. Yo tengo dos pequeñas preguntas. Dígame. Profesor, una pregunta me surge es, ¿qué política pública usted como experto en la materia considera se debe priorizar en nuestras instituciones del Estado para mejorar el capital humano, el recurso humano que tenemos? Interesante pregunta porque tiene una doble dimensión, técnica y de valores democráticos. Una primera política pública tiene que ser la del respeto, la de la consideración, la de tener en cuenta que la otra persona es valiosa, que el otro aún pensando distinto a mí me aporta. Eso, si no iniciamos con el tema de los valores, de la consideración de los valores democráticos, de los valores sociales, de los valores cívicos, se va al traste todo esto. Esto pierde sentido. Podemos tener la mejor ley de régimen de recursos humanos del Estado, pero si no cuidamos al otro como persona, esto vale de poco. Es recuperar la humanización, el respeto por el otro. Eso es lo esencial de una política pública. Recuperar la ética pública. El otro es una persona muy valiosa. Y luego, a nivel técnico, es contar primero con leyes en materia de regímenes de recursos humanos, que ya las tenemos. Entonces, a esas leyes les debemos de crear políticas públicas
de gestión del talento humano. De tal manera que a través de esa política creemos metas, objetivos e indicadores. Y a través de esas metas, objetivos e indicadores podamos medir, cuantificar qué tanto estamos cumpliendo con las leyes y las normas que ya tenemos en materia de régimen de recursos humanos del Estado. Esas políticas nos va a permitir poner en un papel por escrito indicadores, metas y resultados. Y revisar si efectivamente se ha logrado lo que está formalmente en la ley. Dentro de estos regímenes de recursos humanos hay tribunales administrativos, es decir, donde el funcionario, si no está de acuerdo con el proceso de selección de personal que se hizo, va y pone un recurso. La cuestión es, ¿vale la pena poner ese recurso? ¿O ya el propio proceso administrativo está amañado? Entonces volvemos al tema de la ética pública. ¿Por qué? Porque se ha perdido el tema de credibilidad en lo que hacemos. ¿Para qué voy a ir a poner una queja o para qué voy a decir una oportunidad de mejora si estos no hacen nada de lo que dicen? Tenemos que dignificar el hecho de que somos servidores públicos. Tenemos que dignificar que el día de mañana nos sintamos orgullosos de que cuando viajemos o algo y le pregunten a usted, ¿a qué se dedica usted, Constantino Riquelme? Pues yo me dedico a ser un servidor público. Y la gente le diga, qué gusto conocerlo, porque sé que usted trabaja. Y no que nos digan lo contrario, porque cuando decimos que trabajamos en la administración pública, lo primero que se dice en una mesa es, ay, es que ahí no se trabaja, si son unos vagos, no, nunca hacen nada. Eso es lo primero que dicen, no lo he escuchado coloquialmente. Entonces, tenemos que trabajar en el tema de dignificar al servidor público a través de políticas públicas de gestión del talento humano. Sí. Hay otra pregunta, ¿verdad, profesor? Y hay otra, y doctor, mejor voy a dar paso a una que envió Esteli Ortiz. ¿Qué opina, profesor, sobre el recurso humano jubilado y los dobles cargos dentro de la administración pública? Interesante pregunta. Mire, que un jubilado, eso significa que un jubilado vuelva a la administración pública, ¿verdad? Esa pregunta está orientada al hecho de que vuelva a la administración pública y trabaje. Bueno, ahí habría que ver qué dice la ley de la seguridad social, porque las leyes permiten, así es, la ética y los valores deben de ser nuestro estado. Muchas gracias, Zuleika. Sí, hay excepciones para ese tipo de casos dentro de la seguridad social. Sí es importante, si se puede, volver a contar con alguien que está jubilado y que tiene fuerza y capacidad para hacerlo, es interesante, porque en materia del talento humano hay que tener una mezcla entre juventud y años acumulados. Eso hace que estas cosas funcionen. El joven que somos impetuosos, entusiastas, y la sabiduría de los mayores, ¿verdad? Ya los que estamos ya arriba de los 40 años, mi persona y otros, ¿verdad? Pero también es importante tener el punto de vista de gente que está jubilada, que tiene más trayecto y que han pasado por situaciones similares. Entonces, esto enriquece juntar esos dos ámbitos. Ahora, sí hay que tener cuidado con la remuneración para la persona que está jubilada y que se reintegra nuevamente como trabajador activo. Pero eso habría que verlo, que establece la seguridad social y la ley del trabajo. A los temas de dobles cargos, que ha sido un tema de noticia últimamente. Bueno, ahí sí la cuestión está complicada porque nos volvemos al tema de cuidar la ética pública, de ser personas de probidad en la función pública. Si no hay probidad en la función pública y hay dobles cargos, ahí no se está retomando la parte virtuosa de contar con un jubilado, ¿no? Sino que se está viendo, no se está aprovechando lo virtuoso, sino lo contrario. Y yo no voy a hablar de lo contrario porque ahí están las noticias, como dice, como nos dijo nuestra compañera, no me acuerdo quién lo dijo, pero es cierto. O sea, con eso hay que tener mucho cuidado, los dobles cargos. Sí.
Doctor, agradecido. Una pequeña pregunta para cierre y darle unos minutos para su reflexión final. Me surge más que nada con respecto al tema del teletrabajo, esta sociedad digital. ¿Qué desafíos tendrá el capital humano, el recurso humano en los estados a raíz de lo que viene, de lo que sustituye el sistema convencional y lo que viene es el sistema digital? Y como quien dice, los que son el adalid o los que están en el liderazgo de los que trabajan con computadora, un ordenador tranquilamente, y los que desconocen cómo manejar un ordenador. Marca la brecha, ¿no? Esa brecha que es lo que estaría ahí uno de otro. ¿Cuáles serían sus valoraciones de ello? Bien, muchas gracias por eso. Nosotros como ICAP, como Instituto Centroamericano de Administración Pública, tenemos 13 programas de maestrías y los 13 programas de maestría se convirtieron en virtuales. Eso fue interesante, con nosotros estudian los servidores públicos a nivel de Centroamérica. Sí es posible, pero en materia de teletrabajo voy a mencionar cuestiones a tener en cuenta. Primero, las condiciones de las casas son las más adecuadas para hacer teletrabajo. Primero, para hacer teletrabajo necesitamos condiciones mínimas. Al menos tener una mesa, ya sea la de nuestro comedor u otro tipo de mesas. Condiciones mínimas. Podemos trabajar en nuestras casas, ¿hay mucho ruido o no hay tanto ruido? Condición básica, vuelvo a otra condición básica. Otra condición básica a tener en cuenta en teletrabajo, el fluido eléctrico. ¿Se va la luz o no se nos va la luz en materia de teletrabajo? Otra condición básica a tener en cuenta para hacer teletrabajo de nuestras casas. La administración pública nos va a dar los equipos tecnológicos. Nos va a facilitar un ordenador, una computadora portátil o una computadora de mesa. Nos va a dar un celular por si necesita, o va a hacer todo a través de videoconferencias. Vamos a tener accesos a Microsoft Teams o a Zoom u otra forma para estar conectados por videoconferencias. Bien, continuemos. Otro aspecto, nuestras familias. ¿Dónde vamos a estar ubicados dentro de nuestra casa para que no venga nuestro hijo, nuestra hija, y venga aquí y se ponga en este momento aquí enfrente y empiece a saludar a todos y les diga hola? ¿Cómo hacemos para separar en materia de teletrabajo el tema de el espacio familiar del espacio laboral? Digo con las condiciones básicas del teletrabajo. Hemos dicho, ¿verdad? Condiciones del espacio físico, luego de la luz eléctrica, pero también del acceso al Internet. Puede ser que en las casas haya Internet, pero que no sea una buena señal la de Internet. Hay que cuidar acceso a Internet y la señal, el tipo de banda ancha que se requiere para estar en una videoconferencia. Porque cuando uno activa el audio y la cámara, eso consume banda ancha. Consume mucha banda ancha. Pero eso implica recursos para los hogares. Gasto de luz para el hogar. Porque usted va a estar conectado a... va a tener que prender la luz. Todo eso implica el teletrabajo. Cuestiones de tipo de condiciones del trabajo, de ergonomía del trabajo. Y otra cuestión, la seguridad laboral. Si accidenta usted en su casa haciendo teletrabajo, ¿cómo demuestra usted ante las autoridades competentes ese accidente laboral? ¿Qué dicen nuestras leyes para esto? Ahí estamos en una cierta indefensión. ¿Qué hacemos? Miren, no es una cuestión solamente de las cuestiones básicas, también es la seguridad del trabajador, seguridad ocupacional, higiene ocupacional, ¿verdad? Un accidente, otro tipo de cosas. Bien, miren cómo estos temas de teletrabajo se las trae. Pero también hablemos de las cosas positivas en materia de teletrabajo.
Yo esperaría que resultado de esta pandemia, los que puedan se queden trabajando en su casa, porque noté que ya hay una vuelta a la presencialidad. Entonces, todos los empleados públicos tienen que volver a las oficinas de gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que volver a las oficinas de gobierno? Entonces, ¿qué aprendimos del teletrabajo? Si se podía hacer teletrabajo, entonces, quien lo pueda hacer, que se quede trabajando en su casa. Porque el día de mañana la administración pública sabe hacia dónde va, a contar con nómadas digitales. ¿Qué significa esto de nómadas digitales? Que usted puede trabajar en la administración pública estando en la playa. Que usted va a poder congeniar vida de ocio con vida de trabajo. Que en la mañana usted va a entregar resultados en media mañana y va a entregar sus informes. Y la otra media mañana usted se va a la playa, usted está en la playa, la dedica a pasear en la playa. Y lo que necesita es tener buen acceso a internet y un buen equipo de computación. Esos son los nómadas digitales. Nómadas digitales que va a implicar que hay alguien que está en Ciudad de Panamá y otra persona que tiene que trabajar en una oficina que está en Ciudad de Panamá, pero que se va a Bocas del Toro todo un mes y desde Bocas del Toro trabaja para el Tribunal Electoral. Eso es un nómada digital. Pero también va a poder trabajar dentro de la región, en otras zonas geográficas, pero también fuera del país. Se puede ir fuera del país como un nómada digital, como empleado público y estar trabajando. Hacia ahí vamos a ir más adelante. Agradecido, doctor Miranda, por su brillante respuesta que nos ha brindado a todas las inquietudes que han surgido en la mesa. Doctor, lo invitamos a que nos dé unas palabras o reflexiones finales, un par de minutos, para los casi 60 personas que se mantienen todavía escuchando su vasta experiencia en el tema. En primer lugar, felicitarlos por ser servidores y servidoras públicas. Crean que el grano de arena que nosotros hacemos dentro de la administración pública es transformador. Nosotros con estos eventos, con la participación en este evento, con estos diálogos que sostenemos, transformamos a la administración pública. Este tema se llama régimen del talento humano. Y este espacio es un espacio de reflexión privilegiado para fortalecernos nosotros. Hay una frase muy interesante de Pablo de Tarso que dice: cambien su forma de pensar para que cambie su forma de vivir. Quiere decir que lo que atesoramos a nivel de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, marca la transformación de la administración pública. Podemos tener leyes formidables, procesos técnicos bien definidos, pero si nosotros no nos transformamos interiormente, cumplimos exteriormente con poco agrado. Por consiguiente, yo los felicito que ustedes están aquí, que me escucharon, la atención que brindaron, porque estos espacios nos hacen ver más allá de nuestras realidades. Nos hacen ver que la forma en que nosotros pensamos marca el rumbo de nuestra vida. Si nosotros nos creemos excelentes funcionarios y funcionarias públicas, la administración pública va a ser excelente. Y si nosotros actuamos en consecuencia de lo que pensamos, esto va a ir mejorando. Es difícil, pero no imposible. Porque los que nos dedicamos a estar dentro de la administración pública, nos vamos a encontrar muchas espinas en el camino, sabiendo de que es posible ser éticos en ambientes que no son éticos. Es posible ser personas de probidad dentro de la función pública en ambientes que no lo son. Es posible ser democráticos en ambientes en que a veces no hay democracia ni respeto. Así que muchísimas gracias y felicitarlos por dedicarse estos espacios para dialogar y reflexionar en torno a estos temas. Doctor Miranda Rivas, agradecido a usted por
Reitero esa vasta experiencia y conocimiento que tiene la materia y que será de utilidad para todos los funcionarios del Tribunal Electoral a través de sus reflexiones que nos ha brindado. A todos los que han estado a través de la plataforma, agradecerles su participación en esta gran actividad y desearles a todos y a todas una excelente buenas tardes. Muchas gracias a todos.